quiero contarles a todos que esta fobia que tenía Patti Gavilanes a los perros y que no sabía que era fobia, descubrió que era fobia en nuestras clases, la resolvió durante la clase. Es decir, ni siquiera fue tuvo que ir a una sesión especial, la resolvió en la clase, en las prácticas. Son 18 clases y cada clase estás practicando un protocolo, una manera de sanar. Entonces, en la forma en que está diseñado el curso, hay información y hay sanación. Les comento por qué fue esta fobia. Cada que yo me encontraba frente a un perro, no sé, se me enfriaba mi cuerpo, sentía un terror que era notorio ante mi familia. Siempre trataban de hacerme entender que no pasa nada, es un animal indefenso. Jamás recordé que cuando yo tenía 7 años y estaba en la escuela, me enfrenté con un perro muy grande, era tan niña, pequeña, que cuando él se acercaba, me mordió y sobre eso me llevó, me arrastró con él. Entonces esa fue la causa que yo había olvidado. En aquella época que sucedió. En uno de los protocolos que hacíamos en RTC como alumna, bueno, yo comprendí que la fobia en realidad era el miedo excesivo a un episodio que sucedía. Así es como con una terapia de fobia identifiqué y fui ayudada. Yo vengo justamente ayer, yo llegué de mi país, fui al lugar, viví esos momentos, ya no con dolor o con terror, ya no hubo miedo para mí. Y eso es una de las razones por las que yo tenía mucho terror a los perros. Patti tenía dos fobias que le estaban molestando también, sin saber que eran fobias, a la oscuridad y al agua. Cuéntanos un poquito, Patti. Primeramente, antes de comentarles las fobias, yo les comento que tenía un problema de un glomus en mi parte izquierda, entre la yugular y la carótida. Bueno, el glomus es un tumor benigno producido por mala circulación, por un golpe que yo nunca tuve. Un golpe, ajá. Yo les comentaba a mis maestras que me daba mucho temor a la oscuridad. Y además de eso, me fascina nadar. Me encanta nadar siempre, desde muy joven. Me gustó los ríos, las piscinas y donde se podía nadar, pero nunca entendí por qué yo no me podía sumergir al agua, a pesar de encantarme nadar. Nunca entendí. Pero bueno, gracias, como les vuelvo y les repito, a uno de los protocolos, entendí que yo llevaba los 2 nombres de mis 2 hermanos muertos. Mi nombre es Norma Patricia. Mi hermano se ahogó en un pozo de agua cuando él era niño. Al tratar de salvarle a él, uno de mis hermanos lanzó una escalera y justamente a Patricio lo ubicó la escalera en el lugar donde yo tengo el glomus, tenía el glomus. Y es
Impresionante, parece esto un cuento, pero es mi realidad. Como les repito, este glomus fue identificado gracias al protocolo. Después del protocolo que me realizaron en una clase, yo tenía que hacerme una resonancia magnética. Y cuando yo llegué, gracias a Dios y felizmente, a mí me dijo el médico en la segunda resonancia magnética que me hacían, porque incluso me hicieron una terapia de radiación, la que no me dio resultado. Y luego que yo fui, después de unos meses del protocolo, el doctor me dijo, el glomus está absorbiéndose y está desapareciendo. Es impresionante. En realidad parece exageración al yo decirle de esta manera, pero sí me sucedió a mí. Y es como una de las razones por las que adoro y en realidad lo recomiendo a mis amistades, a mi familia, a todos los que puedo, porque esto es un milagro. En realidad fue un milagro del que yo no podía creer, pero es una realidad. A más de esto, tenía un horror, temor, miedo a la oscuridad en un cierto lugar. Igual tampoco comprendía. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía que pasar por un lugar a oscuras, exageradamente les puedo decir, que cerraba los ojos para caminar del terror, del miedo que tenía. Igual, jamás entendí del por qué, nunca me pasó nada en mi niñez, en mi adolescencia. No recuerdo que un recuerdo de temor o miedo. Claro, Pero no recuerdas que algo te haya pasado a ti específicamente, ¿verdad? a eso iba. Exacto. Exactamente, pero no sabía de dónde viene ese miedo. La historia de mi hermana, la muerte de una de mis hermanas, fue en un lugar como el que yo pasaba. Y fue tan pequeña que ella murió y eso, como yo llevaba el nombre de ella, entonces yo sentía nuevamente ese miedo, esa fobia por la oscuridad. Es así como con los protocolos yo me he ido sanando emocionalmente, físicamente y para mí es un orgullo ser parte de ustedes en realidad. Sí, gracias, Pati. Fíjense cómo va el asunto, ¿ah? ¿Cómo se hace la conexión? Todo tiene que ver, bueno, la fobia de los perros es una historia aparte, pero también la sanó. Y en cuanto lo que tenía en el cuello, la fobia al agua y a la oscuridad, la traía de un momento que no era suyo. No era suyo. Como ella lleva los nombres de sus dos hermanitos fallecidos, el primero Patricio, y ella es Patricia, fallece ahogado, estaba ahogándose en un pozo, cae al pozo y se está ahogando. El hermano, por salvarlo, lanza la escalera y justo le da en el cuello, que es donde a ella le aparece este tumor. Pero además, como muere ahogado, ella tiene terror a sumergirse en el agua, aunque le encanta el agua, le encantaba nadar. Mientras esté a flote, no hay problema, era para sumergirse. Y el miedo a la oscuridad tampoco era de ella. Resulta que esta hermanita, que murió también antes de que ella naciera, era una bebé que mamá la llevaba cargada porque estaba enfermó de repente y la llevó de un lugar al otro
al centro, me imagino, o a la casa, era, ¿verdad? Ajá. Y tenía que pasar por un lugar donde había un estadio que se decía que por ahí penaban. Resulta que, bueno, llega la mamá a la casa y al poco tiempo la bebé muere. Y se rumora entre la familia que fue por esa pasada cerca del estadio que hay penan, que se enfermó y murió y en fin. Pero aquí nuestra querida Patty lleva los dos nombres, el del hermanito que murió ahogado y el de la hermanita que murió después de pasar por la oscuridad. Estadio que estaba embrujado o penaban o algo así. Que aparte de eso, quiero contarles que por favor, si un miembro de tu familia fallece, no uses ese nombre para llamar o nombrar a tu nuevo bebé, ¿no? A hija o hijo, porque pasan esas memorias. Es como decir, tú tienes ahora el mandato, la obligación de seguir la historia que no se concluyó, que murieron por estos dos hermanitos. Y he comprendido que este será mi lugar. Uh-huh. Y estoy orgullosa de ello. Mariela, Mónica, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que a cada quien nos llega el momento de sanar. Y el mío llegó. Uh-huh. Muchísimas gracias. Súper, gracias a ti por compartir tu historia, de verdad que enriquece muchísimo a todos, porque hay muchos ahí que siguen diciendo, ¿cómo puedo sanar esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Ya estoy yendo a tal lugar y no he obtenido el resultado que quiero. Patricia, muchísimas gracias. Cuéntanos una vez más cuáles son tus proyectos ahora. Estás libre de fobias. Bueno, Mariela, yo te comento que estoy tan entusiasta en ayudar a mucha gente que pasan lo que yo pasé, ¿sí? Exacto. Y a más de eso, me complace muchísimo practicar lo que ustedes me enseñaron. Y me ha ido muy bien. Me complace a mí misma saber que yo puedo ayudar a los demás, como a mí me ayudaron ustedes. RTC para mí, de verdad, es lo mejor que pudo pasar, especialmente por mi afección de salud. Cada vez iba convenciéndome que no podía más, pero no es así. Gracias, Mónica, gracias, Luz. Gracias a ti. Maestras, y sí les recomendaría a todas las personas, porque no hay una sola en el universo que no haya tenido alguna afección, sea en la niñez, en la adolescencia, pero lo tenemos. Recuerdo un protocolo maravilloso que en clase lo hicieron con mi madre. Fue maravilloso. En realidad, hoy que estuve frente a la tumba de ella, ya no tenía lo que sentía. Es maravilloso, es infinito lo que yo he recibido de ustedes. En realidad, muchísimas gracias. Dios les bendiga infinitamente siempre, porque sin ustedes, en realidad, yo no hubiese conocido qué es la sanación. Y bueno, con esto los dejamos. Les dejo una vez más RTC, Reiki Transmutación Consciente, Terapia Integral. Y para comunicarse con la información a Mónica en el 914-672-3661. Y los esperamos en la próxima con otro caso súper interesante.